Hay ecos que nunca se desvanecen, voces que permanecen atrapadas en este mundo y el siguiente. Bienvenidos a Susurros del Más Allá, donde cada historia es un eco lejano que resuena en lo más profundo de tu ser. Lo que escucharás aquí no se olvida fácilmente. Escucha con atención, porque estos susurros podrían ser lo último que escuches. Comenzamos. El experimento de la privación del sueño en la Unión Soviética. Corría la década de los 40 y en la entonces Unión Soviética se realizaron experimentos secretos con prisioneros de guerra. En uno de ellos, científicos rusos decidieron investigar los efectos de la privación del sueño mediante el uso de un gas experimental que impidiera que las personas se durmieran. 5 prisioneros fueron seleccionados para esta inquietante prueba. Durante los primeros días, todo marchaba conforme lo esperado. Los sujetos hablaban entre sí, compartían historias de su vida y cumplían con expectativas de los investigadores. Sin embargo, después de 5 días, el tono cambió totalmente. Los prisioneros comenzaron a mostrar signos de paranoia extrema, hablando en susurros al micrófono y evitando comunicarse entre ellos. Pasaron 10 días. Las súplicas para ser liberados se convirtieron en gritos incontrolables. Algunos se rasgaban la piel con las uñas, destrozándose partes de sus cuerpos, como si quisieran escapar de algo que los atormentaba desde adentro. Un mes después del experimento, los científicos decidieron intervenir. Cuando finalmente abrieron la cámara, el horror fue indescriptible. Los sujetos ya no parecían humanos. En realidad, era inexplicable. Al observar, sus cuerpos estaban mutilados y demacrados. Sus ojos en realidad estaban desorbitados y hundidos, y su respiración era irregular. Revelaban que estaban al borde de la locura total. Cuando se acercaron a ellos, algunos todavía estaban de pie y rogaban por seguir con este macabro experimento. Sus últimas palabras fueron: «Déjanos aquí, no queremos dormir». Y queda la incógnita de qué pasaría si los humanos dejaríamos de conciliar el sueño. En realidad nos volveríamos unos monstruos maniáticos o simplemente dejaríamos de respirar. Continuamos con el siguiente relato. El experimento de la inmortalidad. El proyecto Lazarus. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo estaba enfocado en el caos del conflicto, en los rincones más oscuros de un laboratorio subterráneo en Alemania, un grupo de científicos nazis, liderados por el Dr. Otto Ruger, emprendió un experimento monstruoso bajo el nombre del proyecto Lazarus. El objetivo del experimento era grotesco: desafiar la muerte misma, crear soldados inmortales, capaces de regenerarse infinidad de veces para continuar con la lucha.
En lo profundo de las montañas de Baviera, en un búnker sellado y oculto, el doctor Ruger llevaba a cabo sus estudios, lejos de la mirada de la comunidad científica y militar. Este proyecto nunca fue registrado oficialmente, pero los rumores que surgieron después de la guerra se convirtieron en una de las historias más espeluznantes de la era nazi. Los sujetos de prueba eran prisioneros de guerra, enemigos del régimen e incluso desertores nazis. Nadie era libre de escapar de la locura del Dr. Ruger. Los prisioneros eran llevados y encadenados, sin saber que iban a ser sometidos a los horrores más inhumanos jamás concebidos. Las inyecciones, los procedimientos quirúrgicos eran brutales y las mutaciones experimentales se convirtieron en su única realidad. Los primeros experimentos consistieron en inyectarles un suero derivado de una fórmula basada en la idea de la regeneración celular. La piel de los sujetos era rasgada, sus órganos perforados y sus huesos fracturados. Mientras tanto, los científicos observaban sus cuerpos que comenzaban a sanar. Los resultados iniciales fueron realmente desastrosos. Los sujetos morían en agonía, gritando mientras sus cuerpos intentaban sin éxito repararse de manera antinatural. Sin embargo, tras meses de fracaso, uno de los prisioneros, sujeto 42, comenzó a mostrar signos de regeneración. Sus heridas, aunque dolorosas y deformes, comenzaron a cerrarse de una manera normal. La piel que se formaba era oscura y brillante como el cuero, pero lo que impresionó a los científicos es lo que sucedió después. Le cortaron un brazo y en cuestión de días el brazo empezó a crecer nuevamente. Este avance llenó de euforia a los científicos, pero no pasó mucho tiempo para que las cosas empezaran a salirse de control. El sujeto 42 empezó a sufrir cambios muy drásticos en su comportamiento. Sus gritos de dolor se convirtieron en risas dementes, como si algo dentro de él se hubiera despertado. Los registros indican que durante las noches se escuchaban susurros provenientes de la celda, y cuando los guardias lo visitaban, encontraban que el sujeto estaba hablando consigo mismo, o aún peor, con las voces que según él lo guiaban. A medida que su cuerpo se regeneraba, el dolor parecía desaparecer, pero su humanidad también lo hacía. Se volvió más agresivo, más fuerte, y su apariencia se transformó totalmente. La piel regenerada era casi cadavérica. Sus ojos perdieron todo rastro de cordura y comenzó a comportarse como un depredador. La criatura que una vez fue un hombre, ahora solo era una obsesión: alimentarse de carne humana. La regeneración constante requería de energía y su cuerpo la obtenía de la carne de otros. Los guardias comenzaron a desaparecer y cuando entraban a la celda solo se encontraban restos ensangrentados y mutilados, como si hubieran sido devorados vivos.
Los gritos se hacían cada vez más frecuentes en el búnker, mientras más sujetos se sometían al mismo experimento. Pronto, el proyecto Lazarus se convirtió en un infierno. Los otros prisioneros que fueron expuestos al suero comenzaron a mostrar síntomas similares, pero en varias ocasiones fueron mostrando variaciones aterradoras. Algunos perdían la capacidad de morir por completo, pero su regeneración lo dejaba en un estado de agonía perpetua. Cuerpos desmembrados que no podían morir, pero que al poco tiempo tampoco podían sanar completamente. Se les conocía como los inmortales retorcidos, criaturas que en gritos de dolor rogaban por la muerte, pero era incapaz de alcanzar. Un día, durante uno de los procedimientos, el sujeto 42 escapó de su celda. Lo que siguió fue una masacre. Las cámaras de seguridad mostraron cómo su cuerpo deformado y ensangrentado se movía con una velocidad y fuerza sobrehumana, atacando a los guardias y a científicos. Despedazaba a cualquiera que se le cruzara en su camino, mientras el resto de los sujetos experimentales, por su locura, se liberaron. El búnker se llenó de gritos desgarradores. Las paredes estaban cubiertas de sangre y los cuerpos mutilados se apilaban en los pasillos. Las puertas de las salidas fueron bloqueadas y los pocos sobrevivientes que lograron esconderse escuchaban los rugidos de los monstruos que alguna vez fueron humanos. El Dr. Ruger, testigo de su propio fracaso, escribió una última nota en su diario antes de desaparecer. Hemos creado algo peor que la muerte. Estas criaturas no son hombres, son demonios que hemos liberado sobre la tierra. No hay escapatoria, no hay salvación. Que Dios nos perdone. Nunca se volvió a saber del Dr. Ruger ni de sus monstruos. Cuando los aliados finalmente llegaron a las montañas bávaras y encontraron el búnker, se sorprendieron al descubrirlo abandonado, cubierto de rastros, una masacre indescriptible. Sin embargo, ningún cuerpo fue encontrado, ni el del Dr. Ruger ni el de los prisioneros. Los informes oficiales fueron sellados y clasificados, pero las historias comenzaron a circular entre los soldados. Algunos afirmaban haber visto figuras extrañas en los bosques cercanos, criaturas pálidas y deformes que los observaban desde las sombras, acechándose, como si todavía buscaran algo o alguien. El proyecto Lazarus se convirtió en una leyenda oscura, un experimento condenado al olvido, pero muchos creen que las criaturas aún vagan por algún lugar, inmortales, hambrientas y llenas de una furia que nunca cesará. El experimento de la unidad 731. En los confines de la Segunda Guerra Mundial, una región olvidada del noroeste de China, se llevó a cabo uno de los experimentos más monstruosos jamás documentados, la unidad 731.
Este no fue un simple laboratorio oculto, ni una instalación médica común. Era un infierno diseñado por el hombre, donde la vida humana no era más que un recurso desechable. Tras de sus puertas se gestó una atrocidad tan brutal que incluso en décadas después sigue siendo un tema de pesadillas. La Unidad 731 fue dirigida por el ejército imperial japonés, bajo el mando del general Shiroishi. Oficialmente, la instalación era un centro de investigación para desarrollar armas biológicas. Extraoficialmente, era un lugar donde el dolor y la muerte se exploraban sin límites. Aquí no habían reglas, no había ética, y cada grito que resonaba en sus paredes quedaba sofocado por el silencio del exterior. Nadie que entraba allí salía con vida, o al menos con su humanidad intacta. A las víctimas, principalmente prisioneros de guerra, eran chinos, rusos y coreanos. Se les conocía como marutas o troncos. Para los científicos de la unidad, no eran personas, eran objetos para experimentar. El propósito de los estudios era explorar los límites de la resistencia humana y el horror biológico. Uno de los experimentos más espeluznantes era la bisección, realizada sin anestesia. Las víctimas eran abiertas en canal, sus órganos extraídos mientras aún estaban conscientes. Los investigadores querían observar el funcionamiento de los órganos en tiempo real. Los gritos de dolor eran tan desgarradores que algunos soldados que vigilaban la unidad eran incapaces de soportar lo que veían y escuchaban. A veces, los prisioneros eran infectados deliberadamente con enfermedades como las pestes, del cólera y bubónica, para luego ser abiertos y estudiar la progresión de las infecciones. En otro de los experimentos, las víctimas eran congeladas vivas. Los investigadores querían estudiar las gangrenas y la necrosis en el cuerpo humano a medida que la carne moría lentamente. A las personas se les metía en tanques de agua helada durante horas. Sus extremidades se cubrían de hielo y una vez que los cuerpos estaban completamente entumecidos, los médicos golpeaban las extremidades con mazos para escuchar el sonido de los huesos congelados rompiéndose. Algunos morían de inmediato, mientras que otros eran obligados a caminar en ese estado para que sus huesos, aún congelados, se pulverizaran bajo el peso de su propio cuerpo. Uno de los testimonios más perturbadores viene de un sobreviviente japonés que trabajaba en la unidad. Contó que a veces soltaban bombas cargadas con pulgas infectadas en aldeas cercanas, lo que provocaba brotes de pestes. Luego recogían a los aldeanos que vivían en esos lugares y previamente los que habían sobrevivido para traerlos a la unidad, donde se estudiaba su sufrimiento en tiempo real. No solo experimentaban con enfermedades,
las mujeres prisioneras eran sistemáticamente violadas para luego ser forzadas a embarazo. Querían estudiar cómo se transmitían las infecciones de madre a hijo. A estas mujeres no se les brindaba ninguna atención médica y muchas morían durante el parto, mientras que los bebés nacidos infectados eran diseccionados vivos poco después de nacer. Pero el horror no se limitaba solo a lo biológico. En algunos experimentos se ponían a las personas en cámaras de presión para ver cuánto podían resistir antes de que sus ojos se salieran de sus órbitas o sus pulmones colapsaran. En otros se les inyectaba aire en las arterias para inducir embolias fatales, o se les inyectaba gasolina directamente al corazón, todo para estudiar los efectos de estos métodos en el cuerpo. En un intento de desarrollar armas químicas, los prisioneros eran expuestos a gases venenosos y se observaba cómo se descomponían sus órganos internos. Las víctimas vomitaban sangre, se asfixiaban lentamente, mientras los científicos observaban y tomaban notas. Todo en nombre del progreso. Se suponía que era para eso. Al final de la guerra, para borrar la evidencia de los crímenes cometidos, los japoneses destruyeron la unidad y mataron a los prisioneros que aún quedaban. El general Shiroishi y su equipo nunca fueron llevados ante la justicia, ya que en un giro siniestro, el gobierno de Estados Unidos ofreció inmunidad a cambio de los datos científicos obtenidos de los experimentos. La historia 731 no es una narrativa de horror, es una muestra del lado más oscuro de la ciencia, donde la humanidad desaparece y solo queda el sufrimiento. Los fantasmas de aquellos que murieron allí todavía persisten en ese lugar. Hoy en día, la ubicación de la unidad 731 es un museo, pero algunos visitantes afirman que pueden escuchar susurros, gemidos y gritos de aquellos cuyas almas fueron atrapadas en este infierno. Al final, lo más aterrador no es solo lo que hicieron, sino la fría indiferencia con lo que realizaron. En la unidad 731, el dolor y la muerte se convirtieron en herramientas para avanzar una agenda impía, y los ecos de esta atrocidad siguen atormentando las páginas de esta historia. Este solo fue un vistazo a las atrocidades cometidas en la unidad 731. La historia está llena de secretos oscuros que muchos preferirían olvidar, pero el horror no se olvida tan fácilmente. Si te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros de la humanidad, no te pierdas los próximos episodios. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque los verdaderos terrores de la historia aún están por desenterrar. Y créeme, no querrás perdértelos. Hasta la próxima.